Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 240 de tu cronomeditaciones de YUX-Z6. Imagino que habrás ya realizado el video, lo habrás subido el link a la página de la cronomeditación, así podemos seguir auditándote. Y para comenzar el tutorial del día de hoy, le voy a pedir a Guilla, acá en la brújula de la aplicación de Cronocracia, que nos recite el mandato y después en base a eso charlamos un poquito sobre Z6. A la una, a las 2, a las 3. Z6. Yo soy audiovisual. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de iluminar equilibrando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono rítmico de la igualdad. Me guía, mi poder duplicado. Nos guía el poder duplicado, eso es porque es tono 6. Al igual que el tono 11, siempre se guían a sí mismos. Yo soy audiovisual es porque la chispa vital el día de hoy está desarrollando nuestro entorno con el YUX-Z6 aplicando el rayo verde. Está haciendo hincapié en el rayo verde para que sea el arte audiovisual el que toma poder sobre todo lo que estamos observando. Es amarillo con rayos verdes, ya que la letra Z, además de ser la última de los 20 sellos, también es la que madura la matriz, la célula de la matriz, y en este caso es siendo la armónica número 60. Son 64 armónicas que hay dentro del telar de la existencia. Este es el telar, ahí tenemos 64 armónicas de 4 yuks cada una. Comienzan con rojo, blanco, azul y amarillo. Esas son las 4 de la armónica actual. Y Z6 es la que madura esta armónica. El día de hoy que se va a sellar cada instante presente mediante el fuego universal. Sello la matriz del fuego universal con el tono rítmico de la igualdad. Es un día para poder igualarse la balanza de la justicia, la balanza de lo que estamos amortiguando dentro y fuera de nosotros mismos, en esta dualidad del dentro-afuera que experimentamos como baterías de energía, que es lo que básicamente somos. De esta dualidad también surge el mítico Dios, que es una parte de tu estructura psicológica que empatiza en ser todas las cosas que hay proyectadas en tu visión como si fuesen las criaturas del mundo. Por lo tanto, pasa a ser cada una de las ideas autoexistentes de las formas de estas cosas vivas que tenemos alrededor, sean animalitos, personas, todo lo que hay alrededor tuyo, todo es la gran obra de Dios, porque en realidad es Dios quien está protagonizando ser cada una de las cosas que hay. Es la parte correspondiente a lo colectivo de tu estructura psicológica que se termina convirtiendo en las cosas individuales que hayan proyectadas en tu visión mental. Con la ciencia de la vida, porque es un día de la vida, el tono 6, al igual que el tono 2 y al igual que el tono 10, son días de la vida. Por lo tanto, es con la ciencia de la vida. Eso lo podemos apreciar en el símbolo de Pax, donde la esfera que está iluminada de color amarillo es la esfera de la vida, dando inicio a un proceso Pax. El inicio del proceso Pax es con el día de la vida, después viene de los sentidos, después viene de la mente y se concluye con el tiempo. ¿Y cómo va a suceder? Y va a suceder equilibrando la vida. La vida es la esencia de la letra Z y tiene que ver con el recorrido de los 20 sellos desde el ser, que es la esencia de la letra A la vida. Y esto es el dentro y el afuera.
el ser, soy energía radiante, es la conciencia de que sos absolutamente todo, sos lo que estás sintiendo, sos tu propio cuerpo y sos todas las sensaciones del mundo que estás experimentando. Y la vida es precisamente la proyección de ese mundo que estás experimentando dentro de vos mismo, pero experimentado de tal manera como si eso pareciese que sucede fuera tuyo. Y así se le termina dando vida a las criaturas de Dios dentro de tu propio cuerpo, que son las manifestaciones de la vida de todo eso que se ha proyectado en tu visión mental. Bueno, mi querido, espero que este día Z6 sea muy nutritivo, ya que el fuego universal es lo que el día de mañana la letra A se va a ocupar con el fin de nutrir, de poder hacerlo resonar dentro de la onda encantada que estamos viviendo, de la letra X, que como bien te comenté es la última de color azul de esta cronomeditación. Después viene la de la onda de la letra L, el sello número 8, y con esa concluimos la cronomeditación. No hay mucho más que decir. Para los antiguos mayas era el día del sol, ya que el sol es el que nos nutre de vida y el que nos permite la iluminación de nuestras mentes y el poder observar a través de esa luz del sol y de los nutrientes que emite el sol. Hasta mañana. Chau, chau.